Vamos a comenzar con una práctica de la materia que se llama geometría analítica. Les adelanto un poco, el nombre tiene que ver justamente porque de lo que se trata es de establecer una relación entre ciertas figuras geométricas y ciertas fórmulas. Es decir, va a haber como un ida y vuelta entre algunas figuras geométricas y algunas fórmulas. Por eso el nombre de geometría analítica. Es decir, a través de ciertas fórmulas vamos a poder representar ciertas figuras geométricas y a la vez, al revés, ciertas figuras geométricas las vamos a poder pensar como ciertas fórmulas. Bueno, estamos un poco lejos de eso, así que vamos a empezar de a poco. Empezaría diciendo lo siguiente. Cuando uno trabaja, hasta ahora de hecho venimos medio trabajando en la recta numérica, es decir, una recta real, donde bueno, cada punto de esa recta es representado por un número. Este punto, por ejemplo, está representado por el número 3, etc. Ahora, ¿qué pasa si queremos representar puntos en un plano? Si ahora no tenemos una recta, sino que tenemos un plano, por una cuestión de convención, la recta, que tiene una sola dimensión, se la llama R, y un plano, que ya tiene dos dimensiones, se le conoce como el plano R2. No es R cuadrado, sino se lo llama como R2, como el plano, el 2 es más apuntando que tiene dos dimensiones. Acá ya tenemos una dimensión longitudinal y otra horizontal y una vertical. Entonces, si uno quiere representar un punto de ese plano, la manera más lógica es la siguiente. Bueno, miremos el eje horizontal, pongámosle un nombre, podría poner cualquiera, P, Q, R, cualquier letra. Por tradición, vamos a llamar este eje X y este eje Y, por ahora, después cambiaremos, si hace falta. Entonces si miramos la proyección de este punto, vemos que cae en algún lugar, por ejemplo en el número A, y miramos la proyección de ese punto sobre el eje vertical, sobre el número B. Bueno, y este punto es el punto que llamaremos el punto A, punto y coma, B. Es decir, siempre que veamos este tipo de notaciones, vamos a sobreentender que la primer coordenada de este punto representa el valor sobre el eje horizontal y la segunda coordenada el valor sobre el eje vertical. El eje horizontal se lo suele llamar el eje de las abscisas y el eje horizontal el eje de las ordenadas. Si uno quiere independizarse un poco de las letras, no debería decir eso. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Bueno, vamos a jugar un poco en principio con esto. Vamos a ubicar varios puntos en el plano. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar los puntos 3, 1, menos 2, 2, 2, 0, 0 menos 3. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Habíamos quedado que el primero representa el eje de las abscisas y el segundo de las coordenadas. Entonces marcamos 3 en el eje horizontal, 1 en el eje vertical, juntamos esas coordenadas y tenemos el punto A. El punto de coordenadas 3, 1. El B, menos 2 sobre el eje horizontal, 2 sobre el eje vertical, juntamos las coordenadas y tenemos el punto B. C, a ver, es interesante. 2 sobre el eje vertical y 0 sobre el eje, perdón, 2 sobre el eje horizontal y 0 sobre el eje vertical. Entonces, ¿dónde está ese punto? Bueno, está 2
sobre el horizontal, pero después 0 sobre el vertical, es decir, es un punto que no tiene ni altura para un lado ni altura para el otro, para arriba ni para abajo. Desde ya, no lo dije, pero lo supuse, lo digo por las dudas, en el eje horizontal, igual que en la recta numérica, si acá está el 0, consideramos los números positivos para este lado y los negativos para este lado. Y lo mismo en el vertical. Para allá están los positivos y para allá están los negativos. Entonces, ¿dónde está el punto 2, 0? Bueno, teníamos 2 del horizontal y nada del vertical. Entonces el punto C estaría acá. Y el D es bastante similar en sentido inverso, es decir, acá tengo 0, coordenada 0 sobre el eje horizontal, pero en el vertical tengo menos 3. Entonces me voy 3 para abajo y el punto D estaría acá. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 0 sobre el horizontal y menos 3 sobre el vertical. Un punto que, bueno, sobresale sobre todos los demás es este punto de acá, que es donde se cruzan los dos ejes, que es el punto que tiene coordenadas 0 en el eje horizontal y 0 en el eje vertical. Ese punto se llama el origen de coordenadas. Y es el punto 0, 0. Lo que tiene 0, coordenadas 0 en las abscisas y 0 en las ordenadas. Bueno, podríamos jugar todo el tiempo con esto, pero ahí tenemos una primera, digamos, primer paso, el hecho de saber ubicar puntos dentro del plano. Una cosa que nos podría interesarnos es, si tenemos dos puntos del plano, calcular qué distancia hay entre ellos. Entonces vamos a concentrarnos un poco en esto. Cuando vean estos videos de este estilo, les recomiendo, bueno, ustedes tienen la posibilidad de, bueno, justamente, no es un video de irlo frenando, de avanzar, de retroceder. Entonces, bueno, vayan, yo voy borrando, qué sé yo, pero tienen la posibilidad ustedes de ir pausando, ir mirando tranquilo, no lo vean de corrido así, a menos que, bueno, se entienda todo, cosa que es raro. Pero si no, bueno, tienen que ir parando y tomen apuntes, ustedes aparte en una carpeta, no sé, ustedes recién empiezan y hay ciertas cosas que si estuvieran más adelante no diría, ya estarían ustedes acostumbrados a estas cosas, pero me parece es interesante más allá del video en sí mismo que ustedes se armen una especie de apunte ordenado, etc. Bueno, distancia entre dos puntos. Supongamos que yo tengo dos puntos en el plano y quisiera calcular qué distancia hay entre ellos. Mirémoslo con un ejemplito. Supongamos que, para hacerlo fácil, pongamos que tengo un punto por acá y que tengo un punto por acá, ¿no? Tenemos un punto P y un punto Q. Entonces supongamos que este punto P tenga ciertas coordenadas. Digamos, a ver, para ponerle las mismas letras que están en el apunte, supongamos que este punto tenga una coordenada de X y tiene una coordenada de Y. Llamémosla, para distinguirlas de las coordenadas de este, X sub 1 e Y sub 1. Y el punto Q va a tener también una coordenada de X y también una coordenada de Y. Para distinguirlas de esta, llamémosla X2 e Y2. Entonces, el punto P justamente va a ser el punto que tiene coordenadas X sub 1, punto y coma, y sub 1. Y el punto Q va a ser el punto que tiene coordenadas X sub 2, punto y coma, y sub 2. Entonces lo que queremos es ver, lo que nos interesa es calcular qué distancia hay entre ellos dos. ¿Qué longitud hay entre esos dos puntos? Si yo agarro una regla, mido acá, ¿cuántos centímetros hay? Bueno, hagámoslo. Ahora, no es difícil deducir la fórmula que me da esa distancia. Hagámoslo. Si uno mira esta figura con cariño,
va a ver que si extendemos un poquito esto que está acá, acá queda formado como un triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo recto, que es este. ¿No? Para no mamarrachear tanto acá, extraigámoslo, veamos un poquito a un costado. Ese triangulito de acá, lo recorté y lo pongo acá. Si miramos bien ese triangulito, vamos a ver que lo que estamos buscando de ese triangulito es esta longitud, que acá lo recorté, lo pasé para acá. Lo que estoy buscando es esta longitud de acá. ¿Qué sería, si no recuerdan de la escuela? Hay un teorema muy famoso, quizás uno de los más famosos de toda la matemática, es el teorema de Pitágoras, que dice que si uno tiene un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, se lo conoce como hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras dice que este valor de hipotenusa, si la elevo al cuadrado, me da lo mismo que la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Teorema de Pitágoras, si uno tiene un triángulo rectángulo, a este se lo llama, el ángulo recto está acá, 90 grados, a esto se lo llama la hipotenusa, y esto se lo llama cateto 1 y esto se lo llama cateto 2. Son los catetos de este triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Un teorema súper conocido. Si no lo conocen se los presento, pero supongo que alguna vez lo deben de haber visto. Ahora, acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué longitud tiene cada cateto de ese triángulo rectángulo? Fíjense que este cateto de acá sería el de acá, ¿no? Y la longitud que tiene es esta de acá. Esta es la longitud, lo que mide este cateto. Bien. ¿Cómo se calcula la longitud de un segmento? Bueno, se agarra, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, ¿qué longitud hay entre el 3 y el 7? ¿Cuántas unidades hay acá? Bueno, 3, hasta el 4 hay una, hasta el 5 hay otra, hasta el 6 hay otra y hasta el 7 hay otra. Acá hay 4 unidades. ¿Bien? Más fácil es hacer el final menos el principio. 7 menos 3, 4. Entonces, si uno quiere ver la longitud de un segmento, lo que hace es restar el más grande menos el más chico. El final menos el principio. Si yo quiero ver cuánto mide esto, bueno, cuánto mide esto, cuál es esta longitud, el final menos el principio. Esto que está acá mide x2 menos x1. ¿Y cuánto mide este cateto? Bueno, este cateto, que sería este, recuerden que este triangulito es lo que recorté de acá, que lo puse en costadito, entonces este cateto mide esto, esta longitud. Esta longitud es lo mismo que esta longitud. Esta longitud es lo mismo que esta longitud. ¿Cuánto es esta longitud? El más grande menos el más chico. Y 2 menos 1. Entonces, si ahora usamos el teorema de Pitágoras, lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Y si paso el cuadrado para allá, como raíz, me queda esta fórmula, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Es la que les figura a ustedes en la primera hoja de la práctica de geometría analítica. Acá cuando pasé el cuadrado como raíz, eso lo hice medio al bruto, en realidad debería aplicar raíz cuadrada de los dos lados. En algún apunte que hicimos, habíamos visto que cuando uno aplica raíz cuadrada de un cuadrado, acá queda el módulo, no queda así nomás, no queda d directamente. Pero como en este caso estamos buscando una distancia que seguro es algo positivo, entonces ahí el módulo está de más, digamos, porque yo ya sé que esto es un número positivo. Pero bueno, digamos, no me quiero meter ahora en eso, concentrémonos en
en la fórmula de distancia que encontramos. Bueno, calculemos la distancia entre algunos valores. Por ejemplo, supongamos que tengo el punto A, menos 2, 4, y B, el punto, no sé, 1, menos 3. Es decir, ubiquémoslo ya que estamos, después lo practicamos. El menos 2, 4 sería menos 2 de x, 4 de y. Sería acá. Y el punto B sería 1 de x menos 3 de y. Estaría por acá. Entonces yo quiero ver la distancia que hay entre ellos dos. ¿Qué longitud, qué distancia hay entre el punto A y el punto B? Se agarra una regla, ¿cuánto mide eso? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A alguno de los dos le vamos a llamar x1 y 1. Cualquiera de los dos. Y al otro lo hacemos jugar el papel del otro punto. x2 y 2. A uno lo llamamos x1 y 1 y a otro x2 y 2. Y ahora usamos la fórmula. La distancia entre A y B va a ser la raíz cuadrada. Hay que tener cuidado. x2, ¿quién es x2? 1. Menos x1, que sería este valor de acá. Esto se recuerda, si quieren recordarlo con algún versito, es la resta de las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. O sea, lo que hay que hacer es este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. Es más complicado. Pero sí hay que tener cuidado con los signos, porque hay un menos en la fórmula que puede interactuar con el menos del propio número. Eso pasa acá, por ejemplo. Fíjense, cuando hago x2 menos x1, es x2 menos este valor. O sea, sería 1 menos 2, todo eso al cuadrado. Acá está x1 menos x2, que tiene su propio signo. Perdón, x2 menos x1, que tiene su propio signo. Más, ahora viene y2 menos y1. Menos 3 menos 4. x2 y 2 menos y1. Bueno, hacemos la cuenta y la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de 1 menos 2 es 1 más 2, que es 3. Que sería 3 al cuadrado. Y menos 3 menos 4 es menos 7. Así que la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de 9 más 49. 3 al cuadrado es 9, 7 al cuadrado es 49, positivo, porque el cuadrado mata el menos. O sea que esto sería la raíz cuadrada de 58. Bueno, la distancia entre A y B mide este valor. La raíz cuadrada de 58, si uno quiere agarrar la calculadora, la raíz cuadrada de 58 dará, no sé, 7, algo, no sé, ni idea, hagan la cuenta si quieren. Este número, si no se da cuenta en la calculadora, es la distancia entre este punto y este punto. Bien, sigamos jugando un poquito con el tema de la distancia. Lo que acabo de hacer es parecido a lo que sería el ejercicio 1. Sería algún del estilo del ejercicio 1 de la práctica. Vamos a hacer el ejercicio, uno parecido al ejercicio 3. Vamos a hallar el valor de K para que la distancia entre el punto A y el punto B sea vamos a inventar algo que diga más o menos bien.
raíz de 5. Bien, bueno, entonces vamos a averiguar cuánto tiene que valer este valor k para que la distancia entre estos dos valores sea raíz de 5. Acá dibujar no sé hasta dónde me va a venir bien, porque el punto A es concreto, es el punto 1, 3. Acá. Ese punto lo conozco. Ahora, el punto B tiene coordenadas 0 de x y cierto valor que no conozco del eje Y. Es decir, el punto B está en algún lugar que no sé dónde es. No tengo idea dónde está ese valor. No sé, estará en algún lugar que no sé quién es. Justamente lo que tengo que averiguar es esto. Sé que el punto B tiene coordenadas 0 de x, pero la coordenada de Y la desconozco. Lo único que yo sé es que la distancia desde A hasta el punto B es raíz de 5. Entonces vamos a ver cuánto puede valer k para que la distancia entre A y el punto B sea raíz de 5. El punto B podría estar por acá. Depende de cuánto valga este valor. Si este valor fuera menos 4, el punto B sería 0 en el eje X y menos 4 en el eje Y, estaría por acá. Ahora, la distancia de A hasta B sería otra cosa. Nosotros lo que queremos es que esta distancia sea exactamente raíz de 5. Entonces hay que ver, bueno, cuánto tiene que valer este valor para que eso ocurra. Bueno, seamos fieles a nuestra fórmula de distancia. Agarremos el punto A, llamémoslo x1 y 1, el punto B, llamémoslo x2 y 2. Podríamos haber hecho al revés, esa elección es indistinta, la cuenta da lo mismo. Y sabemos que la distancia de A hasta B, por fórmula, sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora tenemos un dato que hay que usar acá, que es que nosotros tenemos que hallar el valor de k para que ocurra algo, y que es que justamente que la distancia entre estos dos sea raíz de 5. Entonces, este valor que está acá es un dato del problema. Yo sé que esto es raíz de 5. Yo estoy buscando a propósito, eso me piden a mí, que la distancia entre este punto y este punto sea exactamente este valor. Entonces toda esta cuenta me tiene que dar este valor. Eso nos va a permitir despejar cuánto vale k. Ese es medio el corazón del ejercicio. Bueno, esta cuenta es así. Es 0 menos 1 es menos 1, al cuadrado 1. Más, bueno, esto dejémoslo por ahora así, k menos 3 al cuadrado. Entonces por fin tenemos una ecuación que nos va a permitir de alguna forma despejar el valor de k. Bueno, hagámoslo. Elevamos al cuadrado de los dos lados. Acá sí me voy a tener que meter con esa historia que vimos en ese apunte. Ustedes deberían ya tener medio en la cabeza cómo es el tema de las simplificaciones entre los cuadrados y las raíces. Se dedicó un rato largo a la explicación de eso, repásenlo bien. En este caso se puede simplificar sin problemas. O sea, acá me queda 5 igual a 1 más k menos 3 al cuadrado. Si paso el 1 restando para allá, me queda 5 menos 1 igual a k menos 3 al cuadrado. O sea que me queda que 4 es igual a k menos 3 al cuadrado. 5 menos 1 es 4. Y si ahora, para sacarme encima al cuadrado, aplico raíz de los dos lados, ahí sí hay un problema. Ahí no se simplifica así nomás este cuadrado con esta raíz. Insisto, eso repásenlo. Acá me queda 2 y acá me queda el módulo de x menos 3. Bueno, el módulo de x menos 3. Entonces, también en ese apunte está cómo resolver esto. El módulo de esto es 2 si
o esto es 2 o esto es menos 2. Son los únicos dos valores cuyo módulo es 2. Para que el módulo de esto sea 2, o esto es 2 o esto es menos 2. De donde me permite despejar dos valores posibles. O k vale 5, o k, si paso esto sumando, me queda 1. Esos son los posibles valores de k para que la distancia entre a y b sea raíz de 5. En el fondo, no es raro que me haya dado dos valores. Si uno hace un dibujo, creo que se entiende por qué aparecen dos resultados posibles. El punto A era el punto... no me acuerdo. ¿Cuál era el punto A? Lo acabo de borrar. Si no me equivoco, era el punto 1, 3. Y el punto B era el punto 0, K. Era un punto que estaba sobre el eje de las ordenadas, sobre el eje de las abscisas en ceros, y 0 de x, y algún cierto valor k en el eje y. Ese valor podría estar en cualquier lado. El asunto es que, por ejemplo, podría ser negativo, o podría estar por acá arriba, no sé. Pero la distancia entre el punto B y el punto A debería ser raíz de 5. Entonces obtenemos que ahí hay dos resultados posibles, que es que o k vale 5 o k vale 1. Si k vale 1, estoy en el punto 0, 1, y acá. Este es un posible valor de B. Y si k vale 5, estoy acá. Ese es otro posible valor de B. Entonces, esos valores de k, fíjense que justamente la distancia desde acá hasta acá es la misma que la distancia desde acá hasta acá. Entonces, está bien encontrar los valores. Hay dos valores de k que hacen que este punto B esté a distancia raíz de 5 del punto A. Esta distancia es raíz cuadrada de 5 y esta distancia también es raíz cuadrada de 5. Este es un ejercicio, es un clásico de clásicos. Aparece siempre en cualquier libro. En cualquier libro de cuando uno empieza a explicar estos temas. Bueno, esto que acabo de hacer es muy parecido al ejercicio 3